Mis hermanos, esto es la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 6 al 11 de 1 Timoteo. Al señalar estas cosas a los hermanos, no serás un buen ministro, un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Que el Señor bendiga su palabra. Creo que todos estamos familiarizados y más con la reciente clausura de los Juegos Olímpicos, con esta competición, la más importante del mundo. Y estamos de acuerdo en que se requieren condiciones realmente extraordinarias incluso para ser un participante. Es decir, no cualquier persona puede competir. Debes tener unas condiciones mínimas para llegar a esa élite. Y durante 4 años estos atletas se preparan, algunos durante toda su vida, para poder llegar a este punto. Y una de las personas que encarna con creces las habilidades competitivas de un verdadero atleta es el norteamericano Michael Phelps. Es el máximo medallista en la historia de esta competición, con 28 medallas, 23 de ellas de oro en la disciplina de natación. Pero Phelps no ha llegado ahí por accidente. Su entrenamiento, escuchen, es realmente descomunal. Practicaba 365 días al año sin descanso, ni siquiera en Navidad o su cumpleaños. Cada semana nadaba más de 80 kilómetros, un equivalente a casi 2 maratones en el agua por semana. Pero eso no es todo. Para alimentar su cuerpo durante estos entrenamientos, Phelps consumía una dieta extrema de 12,000 calorías al día. Para los que no están familiarizados con esto, y solo para hacernos una idea, una persona promedio necesita entre 2,000 y 5,000 calorías y 2,500, calorías al día. Así que Phelps ingería 5 veces más, repitiendo su ingesta cada día, cada semana, cada año, en montañas de pasta, huevos, pizza, panqueques, verdura, de todo, simplemente para tener la energía suficiente para continuar su agotada rutina. Su vida estaba completamente dedicada a la natación, desde la alimentación, el entrenamiento, hasta la mentalidad. Su objetivo no era solo competir, no era solo ir y ser un participante, era ganar. Y cada vez que entrenaba y entraba al agua, esa era precisamente la emoción que estaba embargando su ser. Y estos detalles hacen que tenga más sentido para nosotros el por qué conquistó lo que conquistó. Es decir, uno ve al hombre ahí ganando todo eso y uno dice, ¿cómo es posible? Y cuando entiende qué hay detrás, uno dice, ahora comprendo. La premisa detrás de todo esto es bien simple. Quienes deseen alcanzar resultados dignos en cualquier disciplina, no lo harán con esfuerzos mediocres. Y eso aplica también para la vida espiritual. Quienes deseen alcanzar resultados dignos, escuche, en cualquier disciplina, no lo harán con esfuerzos mediocres. Y eso aplica incluso para la vida espiritual. Y ojo, no me refiero en términos espirituales a las cosas que conseguimos por gracia, las cuales, como su nombre lo indica, no las podemos ganar, pero sí aquellas que se relacionan con nuestra perseverancia, con nuestra santidad o con nuestro servicio al Señor. En los versículos anteriores, los que vimos en el capítulo 4, versículos 1 al 5, el apóstol Pablo advirtió sobre el peligro de la falsa doctrina y le habló acerca de su origen demoníaco, de los agentes que la difunden y de las mentiras que propagan. Subrayó además que estas doctrinas son administradas por espíritus engañadores y por embajadores hipócritas y mentirosos. En respuesta a este peligro, el apóstol transiciona a la vida personal de Timoteo, mostrándole cómo debe conducirse como buen siervo de Cristo.
En otras palabras, tu misión, Timoteo, es hacer que la iglesia pueda entender e identificar cuándo está frente a una falsa doctrina. Pero para eso, tú necesitas ser alguien entrenado. Tú necesitas ser un siervo digno. Tú necesitas ser alguien con la capacidad de poder reconocer eso, porque nadie puede enseñar aquello que no conoce bien. Y nadie puede transmitir conocimiento a menos que lo haya asimilado y practicado profundamente primero. Así que en el capítulo 1 de esta carta, nosotros hemos visto las razones por las cuales Pablo le encomendó esta misión a Timoteo como un buen soldado. Pero ahora se encamina a darle una serie de recomendaciones, cuidados, disciplina que debe adquirir para ser un siervo digno de esa labor. Y dichas instrucciones no son solo relevantes para Timoteo o cualquier siervo o ministro o pastor, sino en general para todo creyente. Noten, hermanos míos, que aquí hay un cambio en el tono de la carta. Para que ustedes tengan una idea, a los que les gusta tener muy marcadas las divisiones de cada uno de los textos que leen, los capítulos del 1 al 4, versículo 5, son instrucciones generales sobre cómo poner la casa en orden y quién debía hacerlo, en este caso Timoteo. Pero a partir del versículo 6 del capítulo 4, las instrucciones son acerca de cómo debía conducirse Timoteo, cuáles debían ser sus disciplinas, cuál debía ser su dieta espiritual, cuál debía ser su trabajo para comportarse como alguien digno del Señor. Para ello, es decir, para hablarle a Timoteo, Pablo usa la imagen de un atleta, de alguien que compite, pero no para ganar algo terrenal, sino para ganar algo celestial y eterno. La idea que predomina en el pasaje es la que queremos proponerle precisamente como argumento para este sermón, y es la siguiente. Las sirenas indican que esto que viene es importante. Imagínate tener esto cerrado y perdernos eso. Un siervo digno de Cristo es alguien que se alimenta de la palabra de Dios, se disciplina para la piedad y confía en el cuidado del Señor. Mírenlo conmigo. Un siervo digno de Cristo es alguien que se alimenta de la palabra de Dios, que se disciplina para la piedad y que confía en el cuidado del Señor. Como ustedes ya lo vieron, ese argumento está esbozando los 3 puntos que vamos a abordar en el sermón de esta mañana. En el primer encabezado veremos un siervo digno de Cristo se alimenta de la palabra de Dios. Luego veremos que un siervo digno de Cristo se ejercita para la piedad. Y luego veremos que un siervo digno de Cristo confía en el cuidado del Señor. Eso es más o menos la estructura que sigue esta idea del apóstol Pablo y es la que usaremos para presentar nuestro sermón en la mañana de hoy. Y veamos el primer encabezado. Un siervo digno de Cristo se alimenta de la palabra de Dios. Al señalar estas cosas, dice Pablo a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras que has seguido, pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Y esa palabra vieja no es una palabra de la Nueva Traducción Viviente, está en Reina Valera también, en la Biblia de las Américas y parece que también en los manuscritos originales o los más antiguos. En versículos anteriores vimos cómo Pablo le pide a Timoteo ser cuidadoso al respecto de la falsa doctrina, ya lo dijimos, que tanto daño hacen y que debía actuar como un protector de ella. Pero un buen siervo debía estar equipado para llevar a las personas a entender esa verdad. La conexión es clara. Voy a repetirlo porque lo dijimos en la introducción. Para identificar y refutar los errores, Timoteo debe primero ser alimentado correctamente con la verdad de Dios. La vida del siervo de Dios comienza con una dieta espiritual sólida. ¿Por qué? Porque no puedes alimentar a otros si no te alimentas tú primero de la verdad. Funciona como este tema de la maternidad y las madres que están amamantando, ¿cierto? Cuando van a su primera cita médica, lo primero que le dicen los médicos es: usted tiene que comer muy bien, porque de lo que usted coma depende el alimento que recibe su hijo. Usando el lenguaje de un atleta, Timoteo debía alimentarse de la palabra de Dios y desechar la comida chatarra de los mitos e historias fantasiosas que tanto abundaban en Efesios
e incluso que abundaban entre el judaísmo. El verbo nutrir que nosotros vemos ahí, o alimentar, implica una acción continua. El siervo debe estar continuamente comiendo, nutriéndose o alimentándose, y no es algo que se hace una sola vez, ni es algo que se hace cada domingo por la mañana, sino que es una actividad constante, permanente. Quiero también mostrarles que aunque la nueva versión Biblia de las Américas dice, no serás un buen ministro de Cristo, en realidad la palabra en el idioma original es la que usamos para diácono, que se refiere más a un servidor. Aquí la palabra ministro tiene que ver con un servidor, un siervo. Precisamente por eso se llama el sermón así, un siervo digno o un servidor digno, porque los pastores o los que sirven en predicar la palabra de Dios no tienen una posición de estatus, no es un reconocimiento superior, no es una cosa que tiene que ser vista como la máxima categoría del liderazgo, es una posición en realidad de servicio que imita la posición de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que decidí escoger esta palabra siervo en lugar de ministro para poder comunicar mejor la idea de que quienes enseñan son esos, servidores. Luego vemos la palabra fe y buena doctrina. ¿De qué debe alimentarse un siervo de Dios? ¿De qué debe nutrirse continuamente? Bueno, de la fe y de la buena doctrina. Esos son los alimentos que Timoteo, en términos espirituales, debía consumir. Y aquí fe no solo se refiere a confianza en Dios, sino a todo el cuerpo de verdad. Es decir, a todo lo que era entendido como doctrina verdadera. La buena doctrina también se refiere a la enseñanza correcta, que es esta que está en armonía con la verdad. Porque en efecto, como hay buena doctrina, también hay mala doctrina. Lo vimos en el sermón pasado. Es que la meta de Timoteo es aliméntate de la buena doctrina, la que has aprendido de los apóstoles, la que ha sido enseñada por el Señor Jesucristo y transmitida por ellos. Pablo también menciona que Timoteo ha seguido esta buena doctrina, lo cual implica una relación de compromiso con esa verdad. Es decir, esa buena doctrina no era algo nuevo para Timoteo. Pablo no le está diciendo busca nuevas cosas, es lo que ya tú has oído, lo que ya tú has seguido, lo que ya tú has escuchado de mí, dice Pablo en otra ocasión. Timoteo no es alguien que simplemente conoce la verdad, es alguien que ha hecho de ella su guía y su norma de vida y debía continuar haciendo eso. Un siervo fiel no es aquel que solo conoce la verdad, sino el que se nutre de ella diariamente. Y note que no se le pide a Timoteo que ande en búsqueda de nuevas revelaciones o nuevas tendencias de comunicación, sino que persevere en la buena doctrina que ha seguido. Parte del trabajo de un ministro digno de Cristo es precisamente conocer la verdad más profundamente, conocer la doctrina de Cristo, familiarizarse con la Biblia. Y esto es lamentable, especialmente en este tiempo en el que vivimos a través de tantas modas y tendencias. Allá hay un fulano que encontró el nuevo método para que la iglesia crezca. Y allá se va fulano y todo el mundo para recibir un poco de esa unción y traerla y hacer que la iglesia crezca. Allá hay un fulano que encontró la nueva forma de comunicar para que la gente pueda permanecer en la congregación. Y allá van los fulanos y reciben ese entrenamiento para luego venir y aplicar esas técnicas y hacer que la gente pueda escuchar nuevas cosas. Estos suelen decir que en realidad, aunque la palabra de Dios es la misma, las formas en las que se comunica van cambiando. El problema es que no solo cambian las formas, sino el fondo, el mensaje. Porque es muy difícil mantener un equilibrio entre estas dos cosas. Así que Pablo le dice a Timoteo, no andes inventando asuntos nuevos, no te metas en cosas como para tratar de ser popular o de ganar más gente o de tener mejores resultados. Mantente fiel a la doctrina que has aprendido. Los líderes son llamados, no están llamados a ninguna otra cosa más allá del ministerio primordial de la palabra de Dios. Esa fue la enseñanza de los apóstoles en Hechos 6, cuando tuvieron aquel problema con las viudas. ¿Se acuerdan? Que no estaban siendo alimentadas. Y ellos deciden escoger unos diáconos o unas personas que se iban a encargar de repartir las mesas por una sola razón, para que nosotros nos dediquemos al ministerio de la palabra y de la oración.
eso está más que claro. El trabajo precisamente del predicador, de quien enseña, del siervo de Dios, es dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Siempre habrá entre los que predican o entre los que predicamos una necesidad imperante de crecer en el conocimiento de Dios. Y por eso se le dice a Timoteo que no se entrometa en fábulas profanas o cuentos de vieja, porque la práctica común de Éfeso era tener estas matronas. De hecho, todavía nosotros tenemos parte de esa tendencia en nuestras culturas ancestrales. Entonces estas matronas que estaban todo el tiempo hablando de cosas y de misterios y de fábulas y de mitología, y esto viene de aquí, y alrededor de ellas se sentaba gente a escucharla porque eran cosas nuevas y espectaculares que a la gente le gustaba oír. Y Pablo dice a Timoteo: evita esas cosas, no te metas en eso, no te metas en eso, porque eso al final podrá atraer mucha gente, pero esa no es la meta del siervo de Dios. Lo popular, lo pragmático, las nuevas técnicas para atraer siempre serán una tentación para alguien que enseña la palabra. Pero también deben resistir esta tentación sabiendo que nuestra meta no es ser populares, sino ser fieles a la enseñanza de la palabra de Dios. El problema con esto, como diría un predicador muy conocido, de estar buscando nuevas técnicas para atraer personas, es que vas a tener que buscar también nuevas técnicas para retenerlos. Y cuando ya esas técnicas se vean viejas, va a tener que buscar otra y otra y otra y otra, porque quien usa métodos mundanos para atraer gente va a tener que usar métodos mundanos para retenerlos. Y la iglesia se desnaturaliza. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no te entrometas en estas cosas, no pierdas el foco, no negocies la palabra. Miren, hermanos, esto de predicar así, versículo a versículo, podrá ser tal vez para algunos como que, wow, qué interesante que voy conociendo un libro. Por primera vez me estoy estudiando un libro de la Biblia completo, dirán algunos. Pero para otros es como que, ay no, qué aburrido. La Biblia siempre. Ay no, qué aburrido. Eso todo el tiempo ahí con la Biblia abierta. Yo quisiera un poco más de carisma y un poco más de motivación. Y parece que esa fuera la tendencia. Y créanme, mis hermanos, eso en muchas ocasiones no es popular. Pero al final el llamado de Dios no es sean populares. El llamado de Dios es sean fieles. Y esto es fieles a la palabra de Dios. Ahora bien, esto no es algo que sea solo para los pastores solamente o para quienes enseñan. Todos los que están en el Señor son llamados exactamente a lo mismo, a alimentarse y nutrirse de la palabra de Dios. Es un error pensar que solo los predicadores tienen que estudiar la palabra, que solo quienes enseñan deben leer la Biblia y conocerla. Todos somos llamados a eso. Y yo creo que una de las mayores tragedias de la iglesia ha venido precisamente porque teniendo la Biblia disponible en tantos idiomas y formatos, todavía existe un gran analfabetismo bíblico. Mucho desconocimiento de la palabra de Dios. Gente que todavía está buscando a Oseas antes de Apocalipsis. Y a Santiago después del Pentateuco. Y de años en la fe. Con un desconocimiento amplio de la palabra de Dios. Dios usa su palabra como un alimento diario necesario para nuestro crecimiento espiritual, no solo de los pastores y de los siervos de Dios. Nuestro problema de inmadurez, falta de confianza en el Señor, amarguras, la toma de malas decisiones, el mal uso de nuestras palabras, nuestra mala relación con el dinero, en muchas ocasiones se debe a nuestra poca comunión con Dios por medio de su palabra. A nuestro desconocimiento de la palabra de Dios. Del mismo modo que no podemos pretender tener un buen desempeño físico en nuestro día si no comemos adecuadamente, así tampoco podemos esperar responder con madurez espiritual si no tenemos en buena estima la palabra de Dios. No lo podemos perder de vista. Necesitamos líderes entregados a la palabra, sí, pero también necesitamos una iglesia entregada a la palabra. ¿Cómo podríamos nosotros evaluar que lo que estamos escuchando es verdad si no tenemos un parámetro objetivo?
si no tenemos un conocimiento de la Biblia? Curiosamente, una de las estrategias de los falsos profetas y las sectas que manipulan es prohibirle a la gente que interpreten la Biblia por sí mismos, que no la lean, porque ellos son los canales por medio de los cuales la Biblia va a ser enseñada. Pero en realidad nuestra tarea no es otra, sino equipar a la iglesia. La tarea de un pastor, de un predicador, es equipar a la iglesia para que la iglesia se pueda edificar a sí misma por medio de la palabra de Dios. Darle las herramientas para que la Biblia pueda leer, para que la iglesia, pueda leer eficazmente las Escrituras. Uno de los beneficios que tiene precisamente predicar expositivamente y consecutivamente desde el púlpito libros completos de la Biblia es que le está diciendo a la iglesia: ustedes deben leer las Biblias también de esa manera. Entender los pasajes en su contexto. Entender que los textos tienen ideas, que las ideas hacen parte de una idea mucho más grande, que esas ideas fueron transmitidas por un autor en un contexto particular, a una audiencia particular. Por eso damos estudios bíblicos sobre interpretación, sobre hermenéutica, sobre cómo entender el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Porque queremos que la gente tenga las herramientas para poder escudriñar la palabra por sí mismos. No que estén dependiendo todo el tiempo de lo que el pastor dice. Y terminan metiendo a uno en problemas. Porque la gente, cuando tiene pereza con respecto a la palabra de Dios, le echa toda la culpa al pastor. ¿Y tú por qué haces? Porque el pastor dijo de allá del púlpito. Y uno está bien tranquilo en su casa y está llevando el bulto. De hecho, un dicho popular entre la gente que no conoce a Dios, cuando ve a un evangélico comportándose de manera extraña: mira, eso fue lo que el pastor le enseñó. Porque pareciera que la gente entiende que nadie puede llegar al conocimiento de la palabra de Dios a través de un estudio juicioso y concienzudo. Somos llamados, mis hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Una iglesia que no se alimenta de la palabra diariamente le hace el trabajo fácil al diablo de sembrar falsa doctrina y mentiras que apartan de Cristo, como lo vimos la semana pasada. Así que, ¿cómo responderías a estas preguntas? ¿Cómo está tu dieta espiritual? ¿Cómo te estás alimentando actualmente? ¿Te estás alimentando regularmente de la palabra de Dios? Si quitaras las interacciones que tienes con la palabra de Dios los domingos y en los servicios de la iglesia, ¿cuánta Biblia te queda en la semana? No me tienen que responder, ni siquiera con sus caras, tranquilos. Pueden permanecer así impávidos. Pero son buenas preguntas. Yo siempre digo, hermanos, nosotros tenemos una cosa que es un regalo. Nosotros no estamos leyendo un libro nuevo cada año. Todos los años es el mismo libro. Las mismas palabras. No tenemos que buscar como que, mira, la nueva versión actualizada de Apocalipsis. Vamos por la versión 4.0. Vamos a... No. Y tenemos toda una vida para leer, meditar y estudiar el mismo libro. De modo que no tenemos excusa. Pero como ustedes saben, esto no es todo lo que un atleta espiritual debe tener en cuenta. Como tampoco es todo la alimentación lo que un atleta físico debería tener en cuenta. Al igual que la alimentación buena físicamente es esencial para la salud y el crecimiento del cuerpo, la nutrición espiritual es el fundamento para nuestro liderazgo efectivo, pero también para una vida espiritual madura. Pero así como la buena alimentación no es suficiente sin el ejercicio físico, no veo a Marta por aquí porque por fin llegó el día de Marta, nuestra nutrióloga. Así como la alimentación no es suficiente sin el ejercicio físico para un atleta, Pablo sigue exhortando a Timoteo a que no solo alimentarse de la verdad es lo único que requiere, que necesita también ejercitarse para la piedad. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Un siervo digno de Cristo se ejercita para la piedad. Miren lo que dice el texto en el versículo 7 u 8. Bueno, 7 al final dice: más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco
los fit no se vayan contra mí todavía, déjenme llegar al punto. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida eterna y también para la futura. Después de recibir el alimento correcto, la vida cristiana requiere acción, esto es disciplina y también esfuerzo. Disciplina y esfuerzo. Y aquí es donde Pablo introduce la metáfora del ejercicio espiritual. Ejercítate para la piedad. Y este llamado a ejercitarse es un paso natural después de nutrirse de la verdad. De nuevo, no basta con recibir alimento, sino que este debe convertirse en una fuente de acción. Y Pablo utiliza el verbo ejercitar, el cual en su origen griego hace referencia al entrenamiento riguroso de los atletas. Es decir, él sigue usando el lenguaje de un atleta. De hecho, el texto dice literalmente, disciplínate a ti mismo para la piedad. Autodisciplínate para la piedad. Porque él sabe que eso era algo que Timoteo y cualquier creyente puede hacer por sí mismo. Y estas palabras cobran mayor relevancia cuando se considera el contexto. La palabra ejercítate también proviene del griego humazo, que es de donde viene nuestra palabra gimnasio. Si fueran términos más modernos, diría, vete al gimnasio de la piedad. Una cosa así. Haz CrossFit para la piedad. O alguna cosa de estas de ejercicio. En el mundo grecorromano, el ejercicio físico y los deportes eran altamente valorados. Mucho. Y los gimnasios eran lugares claves donde los hombres se entrenaban rigurosamente para las competencias atléticas. Desnudos, una cosa bastante extraña, por cierto, pero era parte de la costumbre. Y esos entrenamientos no eran ni casuales y mucho menos ligeros. Los atletas seguían estrictos regímenes de disciplina y preparación física, con la meta de alcanzar la perfección en su rendimiento. Verlo en su contexto, resalta la intensidad de lo que Pablo pide. No se trata de un simple esfuerzo solamente, una cosa pasajera. Como que voy a ir al gym para tomarle la foto y poner el estado que diga retomando. No, sino de una dedicación total, como la de un atleta que se somete a un régimen diario para lograr el éxito en las competiciones. Que entre otras cosas ya algunas de ellas eran muy populares, la carrera de maratón, el lanzamiento de bala, la lucha, etcétera, etcétera. El levantamiento de peso muerto, que ya eran competiciones para los días de Pablo, que incluso en Éfeso se celebraban. En las antiguas competiciones griegas, como los Juegos Olímpicos, los atletas se preparaban duramente, por meses y a veces por años, para obtener una corona perecedera. Era un laurelcito aquí. Ese era el premio. Hoy la medalla es de oro, con baño, pero de oro. Pero en aquella época era un laurelcito. Pero el punto era que era el reconocimiento del rey, de los poderosos. Era que todo el mundo pudiera ver que tú eres un vencedor. Pero al final era una corona que se marchitaba. La vida espiritual, por lo tanto, dice Pablo, requiere una entrega aún mayor, puesto que la recompensa no es pasajera, sino eterna. La corona, por eso usa Pablo ese lenguaje incorruptible, es la corona que no se marchita. Esa es la idea de Pablo. Así como un atleta entrena arduamente por una corona o medalla perecedera, el cristiano se ejercita para una corona incorruptible. El entrenamiento en los gimnasios griegos también tenía un fuerte componente de carácter. No solo se entrenaba físicamente, sino el carácter. De hecho, con el tiempo las escuelas platónicas llegaron a hacer fusión con estos entrenamientos y daban no solo entrenamiento físico, sino además mental, filosófico, para que ellos tuvieran o vieran el entrenamiento como parte de una filosofía de vida. El cuerpo no era lo único que se fortalecía el carácter, la resistencia, la disciplina mental. Pablo está trasladando esa imagen a la vida cristiana. La piedad es un ejercicio continuo que moldea el carácter, el corazón, haciéndonos más semejantes a Cristo. La disciplina bíblica tiene un efecto interno en nosotros.
Las disciplinas espirituales de las que hablaremos en un momento tienen un efecto en cómo nos desempeñamos espiritualmente y es significativo. Al igual que los deportes, donde los atletas se enfrentan el agotamiento y el sacrificio, la vida piadosa también va a implicar sacrificio. Todo atleta que se entrena sufre las consecuencias de ese entrenamiento, el dolor, el cansancio, pero las soporta por la idea que tiene de lo que va a alcanzar. La analogía no pudo haber sido mejor. Este texto ha sido usado por muchos para sugerir que los cristianos no deberían ejercitarse. Una persona con mala salud y con pereza de ejercitarse diría, míralo, ahí está. ¿Por qué tú no te ejercitas? Que ahí está. ¿Para qué me voy a ejercitar? Eso es poco provechoso. La Biblia lo dice. Pero no, eso no está diciendo la Biblia. La Biblia lo que está diciendo es, sobre todo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo. Lo que la Biblia está diciendo aquí es que es poco provechoso en comparación con el ejercicio espiritual. No está diciendo que es infructuoso en todo sentido. De hecho, Pablo usa ese mismo lenguaje en 2 Corintios, creo que el capítulo 8, de esta manera yo también corro, no como quien corre a la aventura y tira golpes al aire, sino como que golpeo mi cuerpo y diariamente, no habiendo sido yo heraldo para muchos, después venir a ser eliminado, desechado. Pablo estaba todo el tiempo asociando estos elementos del deporte. Y la Biblia no se opone de ninguna manera al hecho de que nosotros entrenemos nuestros cuerpos, nos ocupemos físicamente de nuestros cuerpos, especialmente cuando ya nos vamos acercando a cierta edad. Que uno tiene que estar cambiando de colchón, que la almohada, que esto, eso es que nuestros cuerpos, nuestros músculos ya no están soportando el peso de nuestro cuerpo y necesitamos realmente fortalecerlos. Así que el texto dice claramente, en comparación con el ejercicio físico, el ejercicio espiritual es mucho más provechoso en cuanto a su recompensa, en cuanto a su fruto, en cuanto al carácter imperenne de los resultados que produce, en cuanto a su aporte para la vida eterna, etcétera, etcétera. El ejercicio físico tiene su lugar, pero su valor es temporal y limitado. Por el contrario, la piedad tiene valor eterno, no solo en esta vida, sino también en la vida venidera. Pablo está estableciendo un contraste entre lo temporal y lo eterno, entre lo permanente y lo que perece, destacando la superioridad de lo espiritual sobre lo terrenal. La vida del cristiano, como la de un atleta, requiere disciplina, esfuerzo, perseverancia, pero por una recompensa mucho mayor. Mis hermanos, como se ve, hay aspectos de la espiritualidad que no se van a producir de manera espontánea, deben provocarse. A veces estamos en esta actitud de aquí estoy, esperando que el Señor me quite esto. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Y si ya yo creí por gracia, pues el Señor me santifica por gracia. Error. El Señor nos da una salvación por gracia, pero lo que nos da por gracia es el querer como el hacer por su voluntad. Las disciplinas espirituales las ejercemos nosotros. La voluntad de comprometernos con la piedad es nuestra. El esfuerzo que hacemos para vivir en santidad es nuestro. Dios nos está ayudando, por supuesto, pero es nuestro. No podemos esperar tener más vida de oración si no intentamos tener más vida de oración. Miren la revelación que yo les estoy dando hoy. Esto es profundísimo. No podemos esperar tener más conocimiento de la Biblia si no empezamos a leer más la Biblia. Cualquiera dirá que estoy diciendo por el tono, una cosa así. Pero por lógico que suene, a veces parece que es definitivamente lo que estamos esperando. Aquí estoy esperando que me den ganas de orar, esperando que me den ganas de leer la Biblia, esperando que me den ganas de ir a la iglesia. No,
A veces tú vas a tener ganas y a veces no vas a tener ganas y como quiera hay que hacerlo. Muchas de las hermanas que están aquí están diciendo, no tengo ganas de hacer almuerzo ahora que llegue a la casa. Pero tú no te puedes acostar en la cama y decir, no tengo ganas de hacer almuerzo y vas a hacer fotosíntesis, tomas agua y te asoleas y entonces fabricas tu propio alimento, pintándote de verde para absorber la energía solar. No, así sin ganas y todo, toca. Y dicen que la comida con amor sabe mejor y sin ganas también. Porque al final hay que comérsela. Muchas personas a veces luchan contra el pecado y la santidad y se lamentan de no ver fruto en su vida, pero no son capaces de crear ni la más mínima disciplina espiritual. ¿De dónde flores si no hay jardín? Sin embargo, una cosa que he visto debajo del sol, dijo el predicador, es que esas mismas personas no tienen ningún problema en crear rigurosos hábitos de ejercicio y disciplina corporal. Gimnasio, sagrado. Comida, sagrada. Pote de proteína, sagrado. Tal cosa, sagrado. Mira, necesitas crecer un poco más en la oración. Oh, que Dios me ayude. No tengo esa fuerza espiritual. Oh, esto no es místico. Las disciplinas espirituales no son un asunto místico. Son el asunto más ordinario, en el buen sentido de la palabra, que pueda haber. Dios en su gracia nos ha dado a nosotros la capacidad de ser resolutivos y de hacer cosas que van a contribuir para nuestra propia vida espiritual, que están a la par de las cosas que hacemos que contribuyen para nuestra salud física, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace que sea más fácil crear una disciplina de entrenamiento en gimnasio que una disciplina de oración o de lectura de la palabra o incluso de congregarse? Esa es una pregunta que necesita una respuesta. ¿Qué es lo que hace que sea más fácil para nosotros crear disciplinas para nuestro cuidado físico que disciplinas para nuestro cuidado espiritual? ¿No será que a veces nos preocupamos más por cómo nos vemos físicamente o por fuera? Lo cual no está mal, pero no nos preocupamos con ese mismo rigor por cómo nos vemos por dentro espiritualmente. ¿No será que estamos más preocupados por el cascarón que por lo que hay dentro? Que somos una especie de kinder sorpresa espiritual. Un cascarón definido, pero tú no sabes qué hay dentro. Hasta que se quiebra. Escuchen esto y voy a decirlo con el mayor cuidado que pueda. Los gimnasios, las dietas y las rutinas de ejercicio se levantarán contra nosotros un día para dejarnos en claro que si no crecimos en disciplinas espirituales, no fue por falta de disposición para disciplinarnos, sino por un enfoque desequilibrado, por no saber dónde estábamos poniendo en práctica dichas disciplinas. Ahora alguien dirá, yo no tengo disciplinas espirituales, pero tampoco físicas, así que ese no es mi problema. Yo por eso, como no oro, tampoco voy al gimnasio, como para no. Eso a mí no me cae. Pues bueno, la realidad es que ahora tú tienes dos problemas. Porque no solo debes dar cuenta por tu vida espiritual, sino también por el cuidado de tu cuerpo. Por cómo has administrado tu cuerpo. No es que no tengas problemas, es que tienes dos ahora. Pero tú también dirás, ¿y cuáles son esas disciplinas espirituales? ¿Qué es lo que yo soy llamado a hacer como si fuera un gimnasio para la vida? ¿En qué debo ejercitarme? No cabe duda que Pablo aquí está refiriéndose particularmente a aquellas que están relacionadas con la palabra de Dios. La lectura, la meditación, la memorización. El verso 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, ejercítate en ello. Parece que esa es la idea primaria del apóstol Pablo, disciplinas espirituales asociadas a la palabra de Dios. Pero eso también incluye la oración, el ayuno,
el congregarse, la práctica de la misericordia, el establecer relaciones profundas, el apartar tiempo en soledad para estar con el Señor. Porque la soledad es una excelente disciplina espiritual, muy bien practicada. Cuando se practica bien, es una excelente disciplina espiritual. No lo olvidemos, la piedad, al igual que la forma física, no se alcanza sin un compromiso profundo y constante. Así que, de la misma manera que el 1 de enero estamos ahí con nuestra foto de retomando, aquí vamos de nuevo. Ojalá podamos hacer esos compromisos, no públicos, porque dice el Señor en cuanto a eso, entra en secreto y ora a tu Padre que está en secreto, te recompensará en público. Pero ojalá sí seamos capaces también de retomar, reiniciar, revivir nuestras disciplinas espirituales. Pero antes de pasar al último punto, aquí hay una relación importante. Y es, ¿cómo se conectan el primer punto y el segundo? Así como no podemos ejercitarnos sin antes estar bien alimentados, tampoco podemos crecer en piedad si no nos nutrimos primero de la palabra de Dios. La buena doctrina es el combustible para la vida piadosa. Una buena doctrina es el combustible para una vida piadosa. Sin una base sólida de las Escrituras, cualquier intento de piedad va a ser superficial y no va a perdurar. Va a ser un mero acto religioso. Es la verdad de Dios la que nos da la motivación y la dirección correcta para vivir una vida piadosa. Así que esto de meditar, orar, hacer ayunos, debe ser una consecuencia de estar nutrido de la palabra de Dios, no aislado de eso. Ahora, lo opuesto también es cierto. Sí, eso que usted está pensando también es cierto. La persona que solo se llena de conocimiento, pero no se ejercita para la piedad, tarde o temprano también caerá en enfermedad espiritual. Así como alguien que solo se alimenta y no hace ejercicio físico, puede enfrentar problemas de salud. De la misma manera, alguien que solo está consumiendo conocimiento, si no lo pone en práctica, tarde o temprano caerá también en pecados o en prácticas poco provechosas. Orgullo, vanagloria, menosprecio por el otro, sentido de superioridad, y eso también es de condenar. Muchas veces hemos visto personas que son bien activas con el tema de la oración. ¿Cuánto? 40 horas. Yo a la semana estoy ahí todo el tiempo metido. Yo me levanto a las 3 de la mañana y esto. Y sus oraciones son oraciones de 3, 4 horas. Y tú le preguntas, ¿cómo oras tú? No, yo todo el tiempo estoy ahí. Por 3 horas y media. Y cuando ya estoy ya bien, digo, por 2 horas más. Lo que va a resultar a veces es que puede ser que conocer la palabra haga que nuestras oraciones tal vez sean un poco más breves, pero mucho más enfáticas en quién es Dios, en cuál es nuestra real necesidad, en nuestro pecado, en el prójimo, etcétera, etcétera. Porque no se trata tanto de cuánto en términos religiosos estoy dedicando a eso, de cuántas horas estoy ahí de rodillas para mostrar a los demás que tengo vida de oración, que tengo lectura de la palabra, que tengo... De hecho, hay algunas personas que pueden estar leyendo la palabra y aún así no estar teniendo provecho de ella. A mí me encanta este tema de los planes de lectura anuales, pero muchas veces para algunos eso es la lista de check. Leerse 3 capítulos, ya me los leí, papá, y tú le preguntas, ¿qué se te quedó? Nada. O sea, no hay nada. Porque no hay provecho en esa lectura. Entonces se requiere realmente de un entrenamiento, de un entendimiento claro de la verdad para poder sacar provecho de esas disciplinas espirituales. Hemos visto entonces que un siervo digno de Cristo, ya vamos a ir al último punto que va a ser un poco más breve. Un siervo digno de Cristo y por extensión todos los creyentes somos llamados a una vida con una dieta espiritual rigurosa, ser nutridos con la palabra de Dios al mismo tiempo que a ejercitarnos en las disciplinas espirituales. Pero
¿quién nos ayuda en esto? Porque la realidad, usted lo ha experimentado, yo también, es que es difícil. O sea, desde aquí ahora todos están diciendo amén. Voy a salir de aquí a retomar enero 1, que fue donde dejé mi plan de lectura anual. O sea, solo leí un día. Pero la realidad es que nos agobiamos, nos afanamos y pronto vamos perdiendo eso. ¿Cómo encontramos ánimo y ayuda en esta carrera? ¿Cómo podemos estar seguros que lo vamos a lograr? Eso es lo que nos lleva de la mano a nuestro tercer y último encabezado. Miren lo que dice el capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es Salvador de los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. Estas palabras ya no son conocidas. Palabra fiel es esta, es una repetición que usa Pablo continuamente para decir lo que te voy a decir ahora es muy importante. Esto es digno de ser recibido por todos. ¿Y qué es eso que es digno de ser recibido por todos? Dice Pablo, por esto trabajamos y nos esforzamos, que Dios es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Esto es digno de ser recibido por todos. Esto es lo que hace que nos esforcemos. Desde aquí es de donde vienen nuestras fuerzas. Dios es Salvador de todos, mayormente de los que creen. Ese es un pasaje que ha generado mucha controversia, porque algunos sugieren que Pablo está diciendo ahí, míralo, el Señor está diciendo que Él es Salvador de todos. Y entonces alegan por una especie de universalismo en el que todos los hombres del mundo serán salvos. La realidad es que la Biblia no presenta esa verdad. Nosotros vemos que hay dos puertas, dos caminos, que son pocos los que se salvan, que la puerta angosta es por donde entran los pocos que se salvan, que la puerta ancha es por donde se van muchos. Nosotros vemos que en realidad al final hay unos que son condenados, otros que son salvados, así que no puede ser que este texto esté diciendo que todos los hombres en términos universales van a ser salvos. Una manera de ver este texto es como lo hace el comentarista William Hendrickson. Él sugiere que la palabra salvar se usa en muchos otros lugares en la Biblia y especialmente Pablo para referirse a ser librado de algo. Dios es el Salvador en el sentido de el soter, el que, esa es la palabra en el original, como el que protege, el que guarda o el que salva de algún peligro. Por ejemplo, en las traducciones al griego del Antiguo Testamento se usó la palabra salvar para referirse al acto mediante el cual Dios saca a Israel de Egipto para librarlo de la esclavitud. Y nosotros aplicamos ese término a la salvación del alma, pero no es exclusivo de la salvación del alma, porque se puede aplicar a otras formas de salvación, como nosotros tenemos la palabra salvar también en el español. Por ejemplo, en España la palabra salvar se usa para guardar un archivo en el disco duro. Sálvalo, ¿de qué? De que se vaya la luz y pierda la información. Manténlo seguro, protégelo. Salvar. Decimos salvar cuando el fulano patea y se va por encima del travesaño. Nos salvamos. Nadie está pensando ahí como que, wow, mira, hemos sido... Nos salvamos, sí, alabado sea Dios. No, o sea, nadie está pensando en la salvación del alma. Bueno, en ese mismo sentido, la palabra salvar tenía otros usos y aquí tiene uno de esos usos. Entonces, cuando Pablo dice Dios es salvador de todos, está hablando de ese aspecto, como lo decían los reformadores, mediante la cual la gracia común es un Dios que tiene cuidado de todos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, que extiende su misericordia diariamente sobre todos. Mis hermanos, incluso tú que estás aquí, si no eres un creyente, tú no lo sabes, pero tú has sido librado de muchas cosas por la providencia divina. Tú has sido salvado por Dios en muchísimas ocasiones. Aunque todavía no hayas sido salvado de lo más importante, y espero que así sea en algún momento de tu vida. Pero Pablo dice, ese Dios es un salvador mayormente. Y por eso es que creemos que está hablando de dos tipos de salvación.
Él es un Salvador mayormente de aquellos que han creído. Y ahí se está refiriendo, sí, a esa salvación eterna, la salvación del alma, la libertad que Él provee del pecado y que hace a aquellos que creen en Él hijos para siempre, que morarán con Él. Y la pregunta es, ¿cómo esto entonces le da ánimo a Timoteo en medio de esa lucha? Pablo le está diciendo, como un siervo digno de Cristo, tú vas a sufrir, tú vas a padecer, te vas a tener que esforzar. Y esforzarse es duro, demanda trabajo, pero confía en el Señor porque Él es nuestro Salvador. Y tal vez el eco que hay en la mente de Pablo son estas palabras de Romanos capítulo 8. El que nos dio a su Hijo Jesucristo para ser nuestro Redentor, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Que son las mismas de si Él está con nosotros, ¿quién pudiera estar contra nosotros? Que son las mismas de nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En otras palabras, no importa cuando en esta carrera tú sientas que las fuerzas se acabaron, el Señor es suficiente para ser tu Salvador y esa verdad tiene que impulsarte. Esa es tu recompensa. Esa es la meta. En otras palabras, es como si le estuviera diciendo, tú eres un atleta que está corriendo por una medalla que ya se ganó. Es impresionante el consuelo que eso trae al corazón. Un siervo digno de Cristo no significa que no tendrá sufrimiento, lo que significa que el Señor será nuestro ayudador cuando aparezca. Y eso es lo que no solo Timoteo debía recordar, eso es lo que nosotros debíamos recordar y debemos recordar. Mi hermano, y tal vez este sea un momento en tu vida en el que tú estás diciendo, yo siento que mis fuerzas se acabaron. Yo siento que a mí esto de practicar disciplinas espirituales no se me da. Yo estoy completamente seguro que he hecho todo lo que tengo que hacer y esto parece que no es para mí. Pues bueno, tú tienes que recordar esta verdad. El Señor es tu Salvador. Por lo tanto, tu ayudador. Por lo tanto, tu protector. Por lo tanto, tu cuidador. Por lo tanto, quien te alienta. Por lo tanto, quien te fortalece. Por lo tanto, quien te da esperanza. Por lo tanto, quien te asegura para la vida eterna. Oh, mi hermano, no hay mayor fuente de esperanza para nosotros que es. Y usando la figura de un atleta, me viene a la mente estas personas que van a entrenar con compañeros y cuando están alzando peso muerto, tienen a alguien ahí que está como animándolo y diciéndole, dale, pero también está pendiente por si el músculo falla, para que la barra no le caiga en la tráquea y se muera o se ahogue. Entonces, no, tranquilo, yo estoy aquí, vamos, tú puedes, dale, eso, vamos, tú puedes, tú vas a poder levantarlo. Qué bueno es saber que nosotros, hermanos, estamos haciendo un esfuerzo en el que Dios está siendo nuestro compañero, nuestro guardador, quien está caminando con nosotros en esta carrera. Y mi oración de verdad es que esto pueda traer aliento a sus corazones, que pueda traer esperanza para sus almas, que pueda traer consuelo, incluso si ya pensaba que no valía la pena y que no había ningún sentido en seguir intentándolo. Él es nuestro Salvador. Y así llega Pablo al final de este primer bloque de instrucciones. Digo primero porque la próxima semana vamos a seguir con otras un poco más interesantes. No te preocupes porque por tu juventud no te dejes crecer la barba para hacerte ver más viejo. Que nadie la tenga en poco. No hagas esto, no hagas esto otro. Hay un segundo bloque de instrucciones que vamos a abordar la próxima semana. Pero por ahora yo espero que el punto que nos propusimos probar al inicio de esta predicación haya quedado claro. Los siervos dignos de Cristo, y estos son no solo los que sirven en la predicación de la palabra, sino por extensión todos los que hemos sido salvos por el Señor. Tenemos un llamado a alimentarnos de la palabra de Dios continuamente, a practicar disciplinas espirituales, las cuales van a demandar de nuestro esfuerzo. Y cuando sintamos que no tenemos una buena motivación para eso, recordar la gran verdad que nos impulsa a todas las cosas que hacemos. El Señor es nuestro suficiente Salvador. Y por lo tanto, nuestro ayudador en la carrera. Así que mis hermanos, no desmayemos. No desmayemos. No se nos está pidiendo nada que no tengamos la capacidad de hacer
pero tampoco se nos está pidiendo nada para lo que Dios no esté comprometido en ayudarnos. Así que podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Oremos. Señor, te quiero dar gracias